Hay momentos en la vida en los que una no está triste, pero tampoco está bien. No estás rota del todo, pero tampoco estás entera. No sabes exactamente qué te pasa, solo sabes que ya no eres la de antes, pero todavía no sabes quién eres ahora. Y para mí, enero y febrero fueron mucho eso. No fue un momento de gran claridad, no fue un momento de euforia, no fue ese típico capítulo bonito de transformación donde todo se entiende y todo encaja. Más bien, fue un lugar muy incómodo, muy silencioso, extraño, como si por dentro se estuviera cayendo una casa, pero todavía no pudieras ver la nueva. Y creo que una de las cosas más difíciles de vivir no es el caos, es el entre. El entre una versión y otra, el entre una identidad y otra, el entre el ya no y el todavía no. Porque cuando una identidad se muere, no se muere de golpe. Se va poco a poco despegando, agrietando, se va volviendo cada vez más incómoda y empieza a no caberte. Y ahí es cuando el ego entra en pánico, porque el ego necesita saber, necesita nombrar, necesita tener una historia clara, necesita agarrarse a algo, a una etiqueta, a un rol, a una relación, a una rutina, a una certeza. Y cuando eso no está, siente que se muere. Pero no se está muriendo realmente tu verdad. Se está muriendo la estructura desde la que sobrevivías. Y aquí es donde Apocalipsis empezó a tomar un sentido brutal en mi vida. Porque durante mucho tiempo hemos leído Apocalipsis como si hablara del fin del mundo, como si fuera un libro de miedo o un libro de castigo divino. Es como si Dios dijera, te voy a destruir. Y yo no lo veo así. Para mí Apocalipsis ha sido una revelación, un desvelamiento. Y es que cuando se cae el velo, es cuando ya no puedes sostener la mentira que te sostenía. Es cuando ese sistema viejo se rompe porque ya no puede contener la conciencia nueva que quiere nacer. Apocalipsis no habla solo de un evento fuera, habla de un evento adentro. Habla del fin de un mundo interior en el cual se derrumba la vieja identidad. Es ese colapso de una versión que ya no está alineada con tu alma. Y eso es profundamente incómodo. Porque claro, una parte de ti quiere evolucionar, pero otra quiere volver a lo conocido. Una parte de ti quiere nacer y la otra quiere seguir siendo la de siempre, porque al menos ahí sabía dónde moverse. Por eso enero y febrero se sintieron tan raros, porque yo no podía percibir que algo realmente se estaba muriendo, se estaba terminando, pero todavía no se había revelado del todo lo nuevo. Y ahí apareció el vacío. Ese vacío que tanta gente interpreta como un error, como un fracaso, como una desconexión, como una prueba de que algo va mal. Pero no, el vacío no siempre es ausencia. A veces es preparación, a veces es útero, a veces es la pausa sagrada donde Dios te vacía de lo que ya no eres para poder mostrar de lo que sí. Y eso es dificilísimo. Porque el ego odia el vacío. El ego quiere llenarlo todo rápido, con ruido, con decisiones impulsivas, con una nueva identidad prefabricada, con una nueva versión que parezca espiritual, magnética, fuerte, clara. Pero a veces, Dios no quiere que te reconstruyas tan rápido. A veces quiere que te quedes ahí, sin maquillaje, sin respuesta rápida, sin personaje, simplemente estando. Y eso, mujeres, para una identidad que ha vivido mucho tiempo produciendo, resolviendo, sosteniendo, controlando, es brutal. Porque ahí no puedes hacer mucho. Simplemente puedes escuchar, puedes rendirte, puedes abrazar el vacío, el silencio y puedes dejar que lo viejo termine de caer. Y yo siento que eso fue lo que empezó a pasarme con toda la simbología de Apocalipsis. Te hablaré ahora del 21-11, que para mí fue una sincronía muy fuerte. Y no solo por esa fecha, sino por cómo empecé a ver números, símbolos, frases, escritos y revelaciones que me habían llevado una y otra vez al mismo lugar. El mundo viejo se está acabando. Pero no hablo del planeta, hablo de mi mundo viejo y seguramente el mundo viejo de muchas mujeres que me están escuchando. De la mujer que ya no puede seguir sosteniendo ciertas formas de vivir, de amar, de controlar, de vincularse, de buscar seguridad. Y cuando uno empieza a ver eso, ay amigas, el vértigo que da. Porque una parte de ti te está diciendo, ay, qué bien, estoy evolucionando. Pero otra te está diciendo, ¿y ahora
¿Quién coño soy? Y creo que esa es la pregunta más honesta que una mujer puede hacerse. Oye, ¿quién soy cuando ya no puedo definirme por lo que hago? ¿Quién soy cuando no tengo claro hacia dónde voy? ¿Quién soy cuando ya no me identifico con algunas certezas? ¿Quién soy cuando ya no quiero ser la mujer que fui, pero todavía no encarno la que estoy destinada a ser? Esto es Apocalipsis también. La caída del personaje, la incomodidad del tránsito, la revelación de lo que estaba oculto, la destrucción de lo falso y el anuncio silencioso de una nueva tierra interior. Porque Apocalipsis también dice eso, que después del derrumbe siempre viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Y eso me parece precioso, mujeres, porque realmente es un parto, es una transición. Y la incomodidad, si algo he podido aprender, es que no es señal de error. Es señal de que algo está dejando de vivir en ti para que algo más verdadero, más auténtico, pueda nacer. Y por eso quería hacer este episodio. Porque sé que muchas de vosotras estáis ahí. Cada día, centenares de mensajes. Leo la palabra mi identidad está muriendo, ya no soy la misma, ya no me llenan las mismas cosas. Lo que antes me funcionaba ahora ya no me funciona. Estoy más sensible, estoy más rara, estoy más vacía, estoy más vulnerable. Y rápidamente creen que están mal. Pero quizás no estás mal. Quizás estás en apocalipsis, en revelación, entre dos mundos, despojando una identidad que te mantenía a salvo para que puedas empezar a vivir desde tu verdad. Así que, mujeres, cada vez que experimento todo esto y después de unos meses donde he ido poco a poco integrando todo el aprendizaje, siento que cada vez estamos más bendecidas. Dios siempre está con nosotras y en el episodio de hoy te voy a compartir todas las grandes revelaciones de estos meses. Mujeres, bienvenidas a otro episodio. Gracias por estar aquí escuchándome. Bueno, voy como cambiando un poco. Fíjate que los anteriores episodios, el 1 y el 2, lo hice de una manera, pero ahora estoy como más, bueno, pues todavía más conectada con mi esencia, con mi autenticidad y me gusta mucho como empezar como los podcasts compartiéndote una historia y narrándolo. Cuéntame si te gustan los comentarios. Mujeres, tenía muchas ganas de grabar este episodio, que iba a ser el número 3, pero tuve que compartir esa fantástica revelación experiencia del episodio número 3, que fue mi experiencia con la psilocibina el 7 de marzo, que espero que lo hayas escuchado porque de verdad bueno, tuve muchas revelaciones, pero que realmente es un espejo de todas nosotras, ¿no? Ya me contarás si te ha gustado ese episodio. Bueno, hoy en el episodio os traigo un tema para mí muy importante, algo con lo que vengo resonando muchos meses, algo que lo que también vengo acompañando muchos procesos que están en esa transición en el cual ya son conscientes de que ya no son las mismas personas, en las cuales se han dado cuenta desde qué mecanismos estaban operando, mucho desde la supervivencia, desde el hipercontrol, pero todavía están como en ese limbo en los cuales no se terminan de ubicar. Hoy vamos a hablar de vacío, vamos a hablar del ego, vamos a hablar de la identidad, vamos a hablar de esa caída de identidades que a lo largo de muchos años vamos a experimentar en nuestra vida. O sea, las mudanzas de piel normalmente se producen en varios episodios, la típica crisis de los 40, de los 30, ahora que estamos en un momento astrológico muy interesante en el cual la vida ya nos ha pedido, oye, la mujer de hace 9 años ya no puede seguir siendo la misma. 2025 nos reveló también esa identidad y siento que también 2025 ha sido mucho lo previo al soltar ya por fin el 2026 esa identidad y decir, vale, listo, pero ahora, ¿quién soy? Esa sensación de vacío, esa sensación de ahogo que podemos experimentar cuando soltamos una vieja identidad. Es como cuando nos hablan mucho de el embarazo, preparación al parto, preparación a la lactancia, pero ¿qué ocurre con el posparto? Para mí el posparto es de las etapas más duras de la maternidad. Son durísimas. O sea, endulzar el posparto, eso es una mentira. O sea, y os lo comparto desde una mujer que hoy ha tenido la gran bendición de no trabajar fuera de casa, he podido dedicarme mi tiempo, he tenido mi red de apoyo, todo lo que tú quieras. Pero aún así, fue durísimo. Te cuento esto porque realmente cuando hacemos esa transición de identidad,
Nadie nos habla de ese limbo que es tan necesario porque si tú enseguida te aferras a nuevas identidades, nuevas etiquetas, te prefabricas una identidad que realmente está más creada por el ego que por tu autenticidad y no dejas ese espacio de vacío que es tan incómodo, pero que muy pocas personas son muy valientes de quedarse ahí así como, bueno, pues confío en el que algún día tendré la revelación divina de saber, oye, ¿cuál es esa nueva identidad? Pero es necesario ese espacio. Mucha gente, y ahí viene de nuevo otra vez la crisis, porque no han integrado la identidad auténtica desde la cual la vida les está dando la gran oportunidad de poder tenerla, no la aprovecharon y falsearon esa identidad y enseguida construyeron otra nueva. Bueno, quiero abrir un poco este espacio, tengo aquí mis anotaciones, porque hay mucha información. Y al final, como os digo, todas esas anotaciones, o sea, como lo compartí en el primer episodio, vienen de horas y horas de preparación de estos podcasts porque es básicamente integrar todo el aprendizaje que he tenido durante estos meses. Bueno, aquí tengo más de 21 hojas, más o menos, de revelaciones. Aquí ya, esto estamos ahora mismo a fecha 21 del 01. No sé si se verá ahí. Bueno, ahí están todas las revelaciones que literalmente os estoy compartiendo todo lo que yo aprendí en el mes de enero y en el mes de febrero, que fueron meses muy incómodos en los cuales me di cuenta y pude darme cuenta del mecanismo de control que estaba teniendo mi ego de aferrarse ya a una nueva identidad. Y tuve muchas conversaciones con Dios, tuve muchas conversaciones también con la Biblia, donde te voy a compartir también muchos aprendizajes que he tenido para entender, pues, oye, ¿qué es esto de la nueva identidad y qué ocurre cuando estamos en ese limbo en los cuales, pues, estamos esperando que esa nueva identidad se revele? Bien, entonces, bueno, tengo todos mis apuntes aquí porque al final quiero que todo esto quede plasmado en el podcast. Antes de nada, quiero dejar claro qué es la palabra vieja identidad. Porque cuando hablamos un poquito de la vieja identidad, muchas veces como que nos cuesta ir ahí. Y cuando yo hablo un poquito de la identidad, me refiero un poco a esa parte de nosotras que operaba desde el viejo paradigma. En mi caso, bueno, pues yo he sido siempre una mujer realmente viviendo mucho desde el sacrificio, desde el servicio, desde la hipervigilancia, desde el control, desde el miedo. Todo esto se fue revelando en estos años, evidentemente ha habido mucho trabajo, pero ya el 2025 me hizo ver realmente de que yo seguía operando desde una identidad que no me estaba beneficiando nada y que también había mucha incoherencia en mi vida, porque realmente todas aquellas cosas que quería conseguir tenían que ser operadas desde una identidad mucho más expansiva, más confiada, con menos control, ta, 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 ta. La cuestión es que mi viejo yo ha operado mucho desde ahí. Yo creo que al final muchas mujeres que habéis estado aquí, pues también, ¿no? Lo habéis podido experimentar. Mujeres que operamos mucho desde el control, desde el no descanso. La que ha aprendido a sobrevivir, la que tiene que construir también un personaje para sentirse segura, la que tiene que estar siempre como resolviendo, sosteniendo, estando al servicio, hipervigilando, controlando. Y también una identidad que se apoya mucho en resultados externos, en cuanto produce, en cuanto factura, en cuanto tiene, en qué vínculos tiene, en el hacer, en el producir, ta, ta, ta. La vieja identidad no siempre es tóxica, o sea, a simple vista, pero sí que es una versión de nosotras que evidentemente nos ha traído hasta aquí, pero ya no nos puede llevar más lejos. Es decir, por eso os decía que había incoherencia porque todo lo que yo quiero conseguir en mi vida ya no se acoplaba a esa identidad. Esa identidad me llevó hasta cierto punto, hasta aquí te puedo llevar. Pero si tú quieres conseguir todo eso, tu vieja identidad tienes que soltarla. ¿Bien? Entonces, al final todo esto se traduce en tu forma de sostener tus vínculos tienen que cambiar, ya no puedes ser la mujer que necesita ser elegida, que se valida o que se olvida de ella y se sacrifica por el otro. Tienes que tener más claridad, qué es lo que tú quieres en tu vida. ¿Dónde está tu búsqueda de seguridad? ¿De manera interna o de manera externa? ¿Cómo quieres reconstruir tu identidad? ¿De una manera rápida o quieres dejar este espacio de vacío para conectar con una identidad mucho más auténtica de ti? Bueno, todo esto es la vieja versión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que algo que dije, bueno, dije, listo, bueno, estoy un poco en este proceso, todo esto lo honro con mucho amor, pero lo suelto. Llegó enero, me vine para Colombia y lo primero que detecté fue que necesitaba silencio. Necesito silencio, han pasado muchas cosas en mi vida, os lo compartí en el primer episodio. Bien, pasaban los días, yo tenía mis encuentros con la Biblia todos los días, inamovibles, leía y demás.
Y llegó un momento que no sé por qué, al final es que en el silencio, si algo he podido darme cuenta, que esto es un libro que me leí muy poderoso, que además lo tengo aquí también apuntado, que se llamaba Los hábitos de Jesús. Hablaba de, el principal hábito era el silencio, ¿no? Y dije, listo, vamos a dejar silencio. En ese silencio se me reveló un mensaje y fue Apocalipsis. Bueno, yo en ese momento estaba leyendo la Biblia, pero leía más como proverbios, salmos, temas como más relacionados con el dinero, con las finanzas, un poco el tema que estaba trabajando en el mes de enero. Pero de repente me llega la palabra Apocalipsis. Y yo de repente, literalmente, cogí la Biblia. Además, aquí se va a ver. Bueno, me puse como varias pegatinas y me puse la A de Apocalipsis y empecé, bueno, ahí empecé como a escribir. Entonces yo empiezo a leer y yo siempre tengo mi carpetita con la IA que siempre digo, oye, me ha venido el gran mensaje de que tengo que leer Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con la identidad? Puf. Y de repente, literalmente me dijo, Apocalipsis puede ser visto como una parte de la Biblia muy negativa, muy destructiva, pero realmente tiene que ver mucho con esa mudanza, con ese caos de cuando abandonamos la vieja identidad y se construye una nueva identidad. Y fue como, wow. Entonces yo empecé a leer Apocalipsis y se empezaron a desvelar un montón de cosas. Entonces, paréntesis, mujeres, si estás en un momento en el cual no te encuentras, sabes que has cambiado, quieres algo nuevo, te sientes diferente, bueno, estás en un cambio, en una mudanza de identidad, eso lo tienes que tener claro. Ahora, tenemos que dejar espacio, ahora vamos a hablar del silencio, del vacío, de qué es lo que ocurre, pero Apocalipsis te va a ayudar muchísimo a entenderlo todo. Apocalipsis al final se me reveló y, claro, aquí en Apocalipsis se habla del fin del mundo interior, la caída de las estructuras falsas, se habla mucho de que Dios no construye por crueldad, sino que revela muchas veces lo que es insostenible, el colapso, como esa antesala a la nueva creación. Y os recomiendo mucho leeros Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 21, que ahora vamos a hablar del 21 porque yo ya sabéis que soy una mujer que le encanta conectar los puntos y algo que pude de verdad hacer la ceremonia de honguitos, me acuerdo que la Virgen María me decía, Jessy, o sea, ahora viene el ego, la voz del ego y me dice, quien cojones te esté conociendo por primera vez en este podcast y esté diciendo hongos, Virgen María, tiene que estar flipando. Pero bueno, ya me conocéis muchas y entenderéis el contexto. Pero quien venga aquí por primera vez tendrá que estar, bueno, su ego tiene que estar así. Bueno, la cuestión es que en esa ceremonia la Virgen María me decía, Jessy, siéntete súper bendecida porque de verdad todo está orquestado, todo está unido. Y empecé a entender un montón de cosas de años atrás, cómo todos los puntos empezaron a unir hasta el momento de mi nacimiento en esa ceremonia. Os cuento todo esto porque yo empecé a leer Apocalipsis y dije yo, wow. Y todo el rato, de repente me dice, el mejor escrito para que entiendas Apocalipsis es con Apocalipsis 21:11. Ahora os voy a hablar de este número. O sea, hubo una sincronía con el 21:11 que se me ponen los pelos de punta al compartiroslo. O sea, hay tanta información, hay tantas señales a lo largo de nuestra vida que luego en un momento se revelan, pero están siempre ahí. O sea, de verdad, estamos súper acompañadas. La cuestión es que, bueno, yo empecé a leer Apocalipsis, me di cuenta de un montón de cosas, que evidentemente desde la parte simbólica, y algo que me sorprendió mucho fue cuando yo entro a Apocalipsis, ya os digo que esto se me revela, ¿vale? Por eso tengo aquí dibujado, no sé si veis, una mujer, ahí se ve en la pantalla, como una luna y una mujer así como con estrellas. Bueno, pues yo de repente llego a Apocalipsis número 12, ¿no? Y de repente pues leo la mujer y el dragón. Bueno, al final es un episodio que, como os digo, a mí me impactó muchísimo. Cada versión de la Biblia tendrá un texto, pero empieza diciendo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer envuelta en el sol como en un vestido, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. La mujer estaba encima y gritaba por los dolores del parto, por el sufrimiento de dar a luz. Bueno, esto sigue, ¿no? La cuestión es que cuando yo veo, pues eso, que hay una mujer embarazada, que tiene dolores del parto, me imagino una luna debajo de ella, 12 estrellas, dije, vale, todo esto muy bien, pero vamos a ir a la simbología de todo lo que representa, ¿no? Y luego cuenta como que de repente aparece un dragón rojo que quiere devorar a su hijo en cuanto nazca. Es decir, hay un dragón rojo que está diciendo, vale, cuando nazca tu bebé, yo me lo voy a comer. Claro, si tú te lo lees desde la mente literal,
pues parece una historia muy rara porque no te imaginas a un dragón rojo, una mujer con una luna debajo, 12 estrellas como si fuera una corona, la mujer tiene pues ese dolor del parto y demás. Ahora, cuando tú lees Apocalipsis 12, recomendadísimo momento de quiebre, de identidad, que no te encuentras, si tú lo empiezas a leer simbólicamente, desde la parte psicológica, o sea, este escrito es poderosísimo. ¿Por qué? Porque la mujer, que yo aquí lo dibujé, a ver si se ve ahí y no lo paso. Bueno, ahí se ve. La mujer, bueno, ahí podéis ver la mujer, yo dibujé ahí un poquito la imagen. Bueno, la mujer representa la conciencia, ¿vale? Eso es lo que representa la mujer, que está lista para dar a la luz una nueva identidad, porque realmente está a punto de parir algo nuevo. La mujer representa la conciencia, pero también representa la vida que quiere nacer. Es como ese alma que quiere evolucionar. ¿Bien? Y el dragón, que aquí no lo dibujé, el dragón representa el sistema de miedo, el ego, que está ahí como diciendo, vale, tú estás lista, o sea, conciencia, que está a punto de nacer una nueva identidad relacionada con esa conciencia, aparte el mundo emocional, que es la luna, o sea, está gobernada por las emociones, con la culminación de las 12 estrellas, 12 apóstoles, bueno. Entonces, el dragón representa el miedo, ¿bien? Que está básicamente esperando a impedir ese nacimiento. El ego puro y duro. El ego siempre está ahí como juzgando, catalogando, haciéndote creer cosas para que te identifiques con él, porque lo que está esperando es que en cuanto emerja esa nueva identidad, el ego lo pueda poseer. Es el mismo mecanismo interno que intentamos constantemente o que internamente quiere dejarlo todo como estaba. ¿Vale? Ese es el mismo mecanismo. Porque el ego prefiere siempre lo conocido que lo desconocido. ¿Por qué? Porque lo desconocido para el ego es básicamente morir. Y él no quiere morir. Siempre lo digo, el ego quiere verte muerta, pero no quiere él morir. Tú muérete, pero yo no me quiero morir. Entonces, él siempre prefiere lo conocido, porque lo desconocido es algo muy incómodo. Prefiere siempre esa identidad conocida que ya la puede controlar, aunque tú estés agotada, aunque tú estés drenada, prefiere esa identidad, porque prefiere una versión de ti que ya no es verdadera antes que enfrentarse a lo desconocido. Por eso, cuando una mujer empieza de verdad en un proceso de transformación, aparecen tanto las resistencias. Ay, será, lo estaré haciendo bien, empezarán como un montón de ruido mental. Ese es el ego, es el mecanismo que tiene porque sabe que algo nuevo está emergiendo. Aparecen dudas, aparecen miedos, aparecen incomodidades, porque claro, algo nuevo quieren hacer, acordaros de la mujer con la luna que quiere parir algo nuevo, con la culminación de las 12 estrellas, pero hay algo viejo que está intentando impedirlo, el dragón rojo. ¿Bien? Eso es exactamente lo que representa esta imagen, que la tengo aquí dibujada, ¿vale? Una mujer que está dando a luz y un dragón que intenta impedir ese nacimiento. ¿Bien? Entonces, entendiendo esto, o sea, de verdad, trabajar Apocalipsis 12, yo aquí he querido hacer como un poquito la representación, pero trabajarlo desde la parte simbólica, porque es muy poderoso y ahí pude decir, wow, esto es lo que me está ocurriendo, porque tengo dudas, porque tengo miedos. Apocalipsis 12, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Aquí llegamos al siguiente escrito, que es Apocalipsis 21, que lo voy a poner aquí, que habla, hay una frase súper poderosa de Apocalipsis 21 que dice algo de, vi un cielo nuevo en la tierra, a ver que lo tengo por aquí, sí, bueno, aquí lo tengo también escrito, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto también es muy simbólico, la 21, aquí hay un montón de información, y dice, al final no está hablando de que un nuevo planeta aparezca, en plan, se tiene que morir uno para aparecer otro. No, está hablando de que la percepción empieza a cambiar. El cielo, al final, desde la parte simbólica, el aire representa la mente. ¿Bien? La tierra representa la vida que tú estás construyendo. Cuando una identidad se transforma, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tu cielo interior, tu percepción interna empieza a cambiar. Cambia tu forma de percibir la vida, cambia tu forma de ver la vida. Por eso, muchas personas que experimentan una transformación interna, evidentemente, mudan su identidad y empiezan a ver las cosas de otra manera. Eso es básicamente porque su percepción, esto un curso de milagros habla mucho de eso, básicamente un curso de milagros es un entrenamiento de percepción de la vida. Tu percepción de las cosas empieza a cambiar,
Pero no es porque haya ocurrido nada mágico, es simplemente porque al elevar tu nivel de conciencia, tu filtrado también de las cosas, tu sistema de creencia asociado a viejas identidades, se transforma y empiezas a percibir desde una postura mucho más asociada a tu identidad más pura, no tanto a identificarte desde el ego. Por eso, cambia tu forma de ver la vida. Y entonces, cuando cambia tu forma de ver la vida, cambia la tierra. Tus decisiones cambian, tus vínculos cambian, tus prioridades cambian, tu forma de vivir cambia. Por eso, Apocalipsis, mujeres, no es un libro de destrucción, es un libro de transformación. O sea, es muy poquito lo que vais a encontrar aquí, pero se revelan un montón de cosas que ya no son verdades. Y eso, de verdad, se va a caer para que aparezca algo nuevo. Aquí entra la sincronicidad, que te parecerá muy curiosa. Creo que se podrá ver aquí. Bueno, aquí se ve, no sé si se ve ahí. Yo tengo ahí tatuado el número 21. Este número ha estado siempre conmigo, es un número como desde los 18 años que siempre he dicho, ay, el número 21 es como mi número. Pero llegó el momento del despertar y apareció el 11, ¿no? A todos nos ha pasado este momento típico de 11-11. Bueno, pues llevo el 21 y el 11. Yo estoy leyendo Apocalipsis 21 y de repente llego al número 11, que dice, la ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo parecía el de jaspe, transparente como el cristal. Claro, cuando yo empiezo a leer y yo de repente me viene el número 21 y el 11 y digo, ostras, háblame más de Apocalipsis 21-11. Bueno, es el momento en el cual realmente algo nuevo emerge, color rojo, que también era como me conecta mucho pues, con Despertando Diosas, con todo el trabajo que hago a nivel de raíz. Pero básicamente era como aparece una nueva piedra, una nueva identidad mucho más auténtica, mucho más brillante. Para mí fue tan revelador decir, ostras, yo llevo toda la vida diciendo que el 21-11 es como mi número espejo. Y fijaos que a través de esa simbología, yo aquí ya tenía un montón de información que me está diciendo, sí, es que el día de mañana, cuando tú quieras encontrarte, recurre a la Biblia y en ella encontrarás la respuesta. Y fue como buscar el 21-11 en Apocalipsis y decir, wow. El 21 en Apocalipsis básicamente me está hablando del mundo nuevo. El 21 al final habla de ese momento en el cual salimos de ese colapso de la identidad y como os decía, aquí se ve lo de vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra ya habían pasado. Es decir, primero cae el viejo mundo, luego se revela lo que ya no es verdad, primero se desmorona todo lo viejo y después va a aparecer el nuevo mundo. Por eso el 21, o sea, habla básicamente y simbólicamente de cierre de un ciclo, revelación, transformación profunda, nacimiento de una nueva identidad y esto es básicamente renovación. Y el 11, que evidentemente en muchas tradiciones es un portal espiritual, representa mucho el despertar, que puede tener que ver con la intuición, con la apertura espiritual, con la conciencia, es el momento en que algo se está revelando dentro de ti. Por eso, para mí, el 21-11, que lo veo constantemente, es una forma de, oye, algo se está revelando. Entonces, para mí el 21, que representa ese fin del mundo y el nacimiento del otro y a la vez el despertar de conciencia, es básicamente la muerte de la vieja identidad, el ego entrando el pánico y el vacío antes del nuevo nacimiento. ¿Bien? Entonces, para mí el 21-11 fue una sincronía súper poderosa y no porque crea que los números tengan un poder mágico por sí mismos, sino porque simbólicamente representan exactamente lo que tú estás viviendo. Como te decía, el 21 en Apocalipsis habla del nuevo cielo, de la nueva tierra, el momento en el que el mundo viejo se está cayendo y algo nuevo está apareciendo. Y el 11 siempre ha estado relacionado con ese despertar de conciencia. Así que para mí fue como ese recordatorio de, oye, Jessie, la antigua identidad ya no puede sostener lo que tu alma está despertando, lo que en tu alma se está emergiendo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, os lo recomiendo mucho, de verdad que lo podáis leer. Entonces, llevando a esto, llegó el momento, que aquí lo tengo en mis apuntes, que pasamos al siguiente, llega el momento donde llega el vacío, ¿vale? El vacío, o vamos a decir cuando el ego entra en pánico, ¿vale? Porque de repente, entre una cosa y la otra, aparece el momento más incómodo. Y por eso hay tantas mujeres que están como angustiadas, con ansiedad, y quién soy, venga, y quieren controlar constantemente. Y es ese momento en el que la identidad vieja ya no se puede sostener. Pero ¿qué pasa? Que la nueva identidad muchas veces, como era mi caso, no se revelaba. Yo decía, bueno, bien, entonces ¿quién soy? ¿Cómo me etiqueto? Y buscaba todo el rato como que pude observar a mi ego ese mecanismo de control buscando etiquetas en mi Instagram, modificando el perfil
y dije, tío, es que no sé quién soy ahora mismo, pero me estoy dando cuenta de que mi ego está buscando constantemente justificaciones y etiquetas para sentirse especial. Bien, y esto yo lo sentí muchísimo en enero y en febrero, porque al final esto me hizo darme cuenta de que este proceso yo lo podía estar experimentando, pero seguramente muchas mujeres, como me ha pasado, también lo podían estar experimentando. Y muchas personas no saben qué les pasa. Se sienten como raras, se juzgan, sienten que no encajan, lo que antes le funcionaba ya no les funciona, entonces empieza todo ese cuestionamiento, ¿no? Entonces, os comparto todo esto porque realmente para mí fue muy revelador entender que el ego, cuando está en ese momento, es como que entra en pánico. Porque el ego al final entra en pánico, ¿por qué? Porque no sabe quién eres, porque no puedes anticipar nada, no puedes controlar el resultado, no puedes agarrarte a una etiqueta, siente como que ha perdido su mapa, ¿no? Como su control. Entonces, el ego no teme morir físicamente, esto repito un montón de veces. El ego lo que teme es no saber quién es. Cuando tú tienes miedo de no saber quién eres, es el ego hablando a través de ti. Cuando tú ya no te reconoces o no reconoces al personaje, ahí es donde aparece la ansiedad. Y el ego prefiere una cárcel conocida que una libertad incierta. Es una frase que leí en un libro. El ego prefiere una cárcel conocida que una libertad incierta. ¿Por qué? Porque necesita tener claridad, necesita tener las cosas bajo control, necesita, o sea, eso de alguna manera nos lleva muchas veces a tomar decisiones rápidas y de alguna manera como querer llenar ese vacío con una nueva narrativa. Y yo fue lo que empecé a experimentar. Cuando tú empiezas a trabajar mucho y a desidentificarte del ego, es muy bonito porque te permite observar al personaje. Y yo de repente un momento que me estaba así observando y observaba a mi personaje y dije, Jessie, ¿te estás dando cuenta que estás buscando etiquetas, tener el control, claridad, porque odias estar en este vacío? Odias estar en este silencio. Odias no tener las cosas bajo control y tu ego ya está constantemente buscando cosas rápidas. Ay, no, ¿y será que hago esta formación? O sea, de repente empezarán un montón, claro, la vida te pone un montón de pruebas espirituales, empiezan a venir un montón de formaciones, de constelaciones con caballos, no sé qué, whatever. Un montón de cosas que mi ego era como, "Ah, ya está, lo encontré. Ah, no, ahora voy a hacer esto. Ah, lo otro". Y dije yo, ay, qué interesante. El ego necesita tener las cosas bajo control. Bien, empezó a entrar en pánico. Y esto pasa. Simplemente te lo comparto, así un poco muy terrenal, para que entiendas este mecanismo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Que ahora viene un poquito el corazón emocional. Y es el tema del vacío. Porque el ego, aparte de querer tener las cosas bajo control, como lo tengo aquí escrito, que tengo puesto, el problema no es el vacío, es lo que haces con él. Todo esto está en Apocalipsis, ¿eh? El ego odia el vacío. ¿Por qué? Es que esto me pareció de verdad, mujeres, tan revelador y por eso quería que este podcast quedara grabado. El ego odia el vacío porque en ese vacío, que es como esa vasija, ese útero, yo conectaba mucho como en un útero, ¿no? Cuando tú dejas ese espacio para que algo se geste, ¿qué es lo que ocurre cuando gestamos una vida? Hay una cavidad, que es ese útero, y dejamos un tiempo, dejamos un vacío ahí, ¿no? Que es ahí, en ese vacío, donde Dios puede entrar a través de ti. Pero eso no lo quiere el ego, porque si Dios entra a través de ti, entra en ese útero, el ego pierde el control y básicamente se muere, ¿no? Entonces, ese vacío es como ese espacio fértil, pero el ego lo que quiere es como, cae mucho en la tentación de querer llenarlo rápido. Entonces, tienes que jugar entre el control versus la rendición, porque Dios aparece en ese espacio. Y el ego entiende el vacío como esa incomodidad, como pérdida, como depresión, y por eso de alguna manera como que quiere llenarlo de una manera muy rápida, porque odia el vacío. Entonces, aquí tengo unas frases que te quiero compartir porque me parecieron muy potentes y quiero que te las lleves en tu corazoncito. Y digo, Dios no siempre entra cuando tú llamas, a veces entra cuando por fin te callas. El vacío no es ausencia de amor, a veces es exceso de verdad. Y lo que hoy sientes como nada, quizás es el lugar donde está empezando todo. Todo esto, esta sensación de no saber, esta sensación de no puedo parar, no ser quién soy, este ajuste interno que también se produjo con los eclipses, con la ceremonia de yaje que tuve, con la maternidad, con el vínculo, todo esto forman parte realmente de la experiencia que pude vivir en enero y en febrero. Y como te digo, al final
Toda nuestra vida, eso está en Apocalipsis 18:10, nuestra identidad de alguna manera ha estado muy basada en lo externo, en el estatus, en el dinero, en el reconocimiento, en yo soy esto porque logro lo otro. ¿Qué pasa? Que quizás tu revelación este año, y sobre todo para mí el año 2025, fue: yo ya no me quiero identificar con nada de esto me nutre. Y darme cuenta de que realmente no soy nada de esto, pero a la vez lo soy todo, ¿no? Em, el ego realmente quiere ser el rey, no quiere que realmente Dios sea el rey. Entonces, cuando yo leí el libro de Los hábitos de Jesús, que me pareció un libro muy interesante, el hábito del silencio hablaba mucho de que era muy importante para tú poder alinearte, y es algo que también puse en práctica, y en Lucas 5:16 lo dice: apártate a lugares solitarios para poder orar. O sea, apártate de la vida en aquellos momentos donde no te encuentras, donde te sientes raro, apártate y de verdad permítete el silencio, ese vacío donde Dios pueda entrar a través de ti. Te quiero compartir 6 hábitos del libro de Jesús, que lo tengo además aquí. Estoy haciendo como un poco un batiburrillo de lo que tenía todo anotado aquí y lo que tengo aquí apuntado en este cuaderno, porque me parece muy interesante, porque además, si lo tengo aquí escrito es porque evidentemente lo estaba transitando en ese momento. Tengo puesto: la identidad se revela. El ego no puede participar porque no sabe recibir, solo hacer. Ay, es que tengo tantas cosas aquí. Entonces, la identidad, para ser revelada, necesita silencio, necesita que no hagas nada, necesita que simplemente te abras. Por eso, cuando tú no te abres, es imposible que puedas recibir. ¿Por qué? Porque el ego, cuando está en ese espacio de silencio, ahí es imposible que él pueda participar. Porque realmente estás en el recibir y no en el hacer. Cuando tú te vas al hacer, a la producción, es imposible que tu identidad se revele. Por eso es tan importante que te des espacios de silencio. Como te digo, en el libro de Jesús, el primer hábito habla mucho del silencio y hay muchos beneficios. Otro de los hábitos que tengo aquí apuntado es el no reaccionar, porque el ego realmente busca esa reacción y la respuesta es del espíritu. Presencia total, vivir simple, no acumular, entrenar a otros y volver al cuerpo, ¿no? Irte mucho a la parte corporal. Te comparto esto porque estos hábitos me ayudaron mucho a transitar esta experiencia. O sea, te comparto, he hecho un batiburrillo, pero te hablo de este libro, de los hábitos de Jesús. Creo que en cada capítulo recomiendo siempre un libro. Y si os apetece que recomiende libros, decírmelo. Pero este libro a mí me ayudó mucho porque en este momento en el que yo no me hallaba, que estaba viendo como ese mecanismo de protección del ego, en el cual no estaba habitando el vacío, bueno, toda esta parte me ayudó mucho este libro a recordar, ¿no? Los hábitos de Jesús, que era lo que hacía, pues alinearse a través del silencio, la no reacción, el estar en presencia total, el vivir simple, ¿no? Como quitar cosas, distracciones, me quité de redes sociales, hice una limpieza de dopamina, el compartir a otros, también volver mucho al cuerpo, a mi nutrición, a lo que yo necesitaba, ta, ta, ta. Entonces, te voy a dejar unas preguntas que tengo también para que puedas también aplicarlo, para que todas estas mujeres, todas las mujeres que me estáis escuchando, y si hay algún hombre, bienvenido sea, quiero que lo bajemos al cuerpo a través de estas preguntas. ¿Qué identidad en ti ya no se sostiene? ¿Qué personaje se está cayendo? ¿Qué parte de ti quiere correr para llenar el vacío? Y si no tuvieras pérdida, perdón, y si no estuvieras perdida, qué mal lo he leído esto, si no estuvieras perdida, sino simplemente estuvieras revelándote. Así que para ir cerrando, te quiero dejar también frases para mí muy poderosas, que siento que también las tenía aquí escritas y las he ido como sintetizando para que te las puedas también llevar. La vieja identidad no se va en paz, simplemente se defiende. El ego llama crisis a lo que el alma llama parto. Apocalipsis no siempre destruye, revela. Lo que se cae no siempre estaba mal, a veces simplemente ya cumplió su función. El vacío no es un error, es el proceso, es parte del proceso. Dios también habla cuando todo parece en ruinas. Hay versiones de ti que solamente pueden morir en silencio. Uf, qué poderosa esta. No todo lo que termina es pérdida, a veces es revelación. Y el nuevo mundo interior no se construye corriendo, se recibe. Acuérdate, se recibe. Es imposible que el ego aparezca cuando tú estás en apertura, porque el ego solamente funciona haciendo, ¿vale? Mujeres, si ahora mismo sientes que no sabes quién eres, te encuentras perdida, respira, llévate una manita al corazón y recuerda que seguramente, y quizás no te estés perdiendo,
sino que te estás quitando muchas cosas que ya no eras y necesitas dejar ese espacio para entender esa revelación de esa nueva identidad. Bien, ese vacío que seguramente tanto miedo te da, pues de alguna manera recuerda que forma parte de ese útero para que Dios a través de ese útero se revele y te comparta cuál es el siguiente paso. Y me gustaría leerte esto, que lo tengo también como cierre, que dice, hay etapas en las que una no sabe muy bien qué le pasa. No estás rota del todo, pero tampoco estás bien. No estás triste exactamente, pero hay algo que ya no encaja. Y creo que enero y febrero han sido eso para mí. No fue un momento de claridad total, fue un momento de transición, de incomodidad y de sentir que algo en mí se estaba terminando, sin tener todavía claro qué estaban haciendo. Y cuando una vieja identidad se muere, el ego entra en pánico. Porque el ego necesita saber quién eres, necesita una narrativa, una etiqueta, un suelo. Pero hay momentos en los que Dios no te da suelo enseguida. Primero te vacía, y por eso hoy quería hablarte de la identidad, de Apocalipsis, del vacío, del ego. Porque quizás estás en el momento más incómodo de tu vida, pero quiero recordarte que no es un castigo y que simplemente se está revelando algo súper poderoso. Así que mujeres, con esto doy por cerrado el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Déjamelo en comentarios qué te ha gustado, qué te ha llenado, con qué te quedas. Y por supuesto, házmelo llegar para seguir nutriendo este podcast y seguir, pues oye, expandiendo todo este contenido que he estado experimentando estas semanas anteriores. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.